Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este video y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. La persona dentro de la villana. Capítulo extra 9, El caballero hizo un juramento, parte 1. Nunca pensé en David más que como un hermano un poco tonto pero entrañable. Bueno, él también me consideraba una hermana mandona. Supongo que podríamos haber sido una buena familia, pero nunca hicimos nada como prometidos más allá de nuestras obligaciones, y yo tampoco quise hacerlo. Después de todo, David ya había entregado su corazón a otra persona cuando se convirtió en mi prometido. Aunque lo guardaba en secreto, un buen número de personas a su alrededor conocían los verdaderos sentimientos de David. Nadie fue tan descortés como para señalarlo. Que mi prometido tuviera a alguien más en su corazón. Nunca sentí celos ni enojo por eso. De hecho, me sentí aliviada de no tener que participar en los dulces intercambios entre prometidos. Al parecer, no estaba hecha para el romance entre hombres y mujeres. También influyó mucho que la persona amada por David fuera Lady Remilia, la prometida del príncipe heredero Williard, la futura reina. Una mujer noble a la que yo, una caballera de origen noble, serviría y a quien dedicaría mi espada en el futuro. La imagen de un caballero enamorado de la reina, manteniendo su amor en secreto con sinceridad, me parecía muy hermosa, y sobre todo porque Lady Remilia, la futura reina, era una mujer maravillosa. Sin embargo, lamentablemente, apenas habíamos intercambiado palabras directamente, salvo por saludos. Como ya era una caballera en servicio, casi no participaba en la vida social de las damas, y como una de las pocas caballeras, a menudo estaba a cargo de la seguridad de las mujeres de la familia real en el palacio, por lo que las oportunidades eran escasas. Por eso, cuando nos encontrábamos para los intercambios entre prometidos, escuchar a David hablar de Lady Remilia se había convertido en mi mayor placer. Por supuesto, yo también me enteraba de las cosas, pero es natural querer escuchar las historias reales de alguien que las ha visto y oído de cerca. Decía que gracias a Lady Remilia, él, que creció siendo comparado con su hermano, el llamado maestro de la espada, y que aún así no se desanimó y buscó su propio estilo de combate, ahora se había hecho un nombre como caballero mágico. Sabía la historia de que cuando, celoso de Lady Remilia, una famosa maga, se escapó de casa, ella lo persiguió, lo regañó y lo trajo de vuelta, pero como no había escuchado los detalles de la interacción, me pareció muy conmovedora. Aunque parecía un poco avergonzado, para él ya se había convertido en un buen recuerdo, y me lo contó todo tal como yo lo pedía. La forma en que hablaba con orgullo de cómo esa interacción le había permitido enfrentar su complejo de inferioridad hacia su hermano, era algo maravilloso para un caballero. Cada vez que escuchaba hablar de Lady Remilia, me conmovía hasta el punto de temblar, pensando, qué mujer tan maravillosa es la persona a la que serviré. Inventos útiles que a nadie se le ocurrirían, políticas que resolvían problemas sociales de manera brillante y llevaban a muchas personas a la felicidad. Creó magia no para luchar, sino para la vida de las personas, y abrió nuevas oportunidades para los magos. Sin enorgullecerse de su propia capacidad para usar magia curativa, también expandió la medicina que no dependía de la magia, creando hospitales, y su investigación sobre prevención de epidemias salvó innumerables vidas más allá de su alcance. Mi expectativa de asumir mi cargo pronto crecía. ¿Sería una maga, una inventora, una santa, o quizás una gran líder? ¿Con qué apodo sería recordada en los futuros libros de historia? Empecé a fantasear con el momento en que sería nombrada caballera de la guardia de Lady Remilia, una vez que se convirtiera en reina. En ese momento, Lady Remilia, con una presencia majestuosa y la dignidad de una reina, me entregaría la espada, o, después de la asignación, me sonreiría tímidamente diciendo, encantada de conocerte. ¿Qué pasaría si me llamara, mi caballero, como en las historias de caballeras y princesas que leía en los libros de cuentos? Los días en que soñaba con un futuro feliz y me esforzaba por mejorar terminaron abruptamente. Al parecer, Lady Remilia había sido repudiada por el príncipe heredero y desheredada de la casa ducal. Por haber oprimido cruelmente a la doncella estelar en secreto, por no escuchar las advertencias y no corregir su comportamiento, y finalmente por no admitir su culpa. Es demasiado extraño. La personalidad de Lady Remilia que se desprendía de sus palabras y acciones que había escuchado hasta ahora,
no coincidía con el acoso insidioso y prolongado que supuestamente se había llevado a cabo contra la doncella estelar. Entiendo que hubiera celos, ya que era una prometida muy unida al príncipe heredero, pero si fuera Lady Remilia, no acosaría en secreto, sino que establecería un lugar adecuado para una discusión justa. ¿De verdad la hija del duque Graupner hizo algo así? ¿Qué, estás diciendo que es imposible? Fruncí el ceño ante David, que se había enfadado y gritado. Parecía un creyente al que le hubieran negado a su Dios ciegamente adorado. Yo no lo sabía porque había estado fuera del país durante varios meses, acompañando a la reina en una misión diplomática, pero al parecer, en la academia, la mala relación entre Lady Remilia, la prometida del príncipe heredero, y la doncella estelar era bien conocida. Hice varias preguntas, pero no obtuve una respuesta que me satisficiera. ¿Por qué no se utilizó una agencia de investigación especializada? ¿Por qué no se asignó una guardia con vigilancia tanto a Lady Remilia como a la doncella estelar? ¿No era el castigo demasiado severo para un problema entre estudiantes? Fue la benevolencia del príncipe heredero no usar a la policía oficial o al tribunal superior, donde quedan registros públicos, porque era un asunto entre estudiantes. Lo mismo con la Guardia Real, sus deberes quedan registrados. Pero las acciones atroces contra la doncella estelar, a quien el país protegía como una leyenda viviente, debían ser tratadas con severidad para dar un ejemplo. Todavía no estoy convencida. Es como si el príncipe heredero, David y los otros 4, todos, dijeran que les alegraría más que Lady Remilia hubiera oprimido a la doncella estelar por celos feroces. Eso se notaba en cada palabra de David. Cuando decía, entiendo que me aprecies como amigo de la infancia, pero Lady Remilia cruzó una línea que no debía cruzar, en su rostro se percibía un ligero aire de orgullo, no de tristeza. Y, aunque las cosas resultaron así, el príncipe William tiene la intención de volver a aceptar a Lady Remilia como reina. Detrás de esto, se vislumbra ligeramente la intención de la familia real de tomar la iniciativa, golpeando y hundiendo la cabeza de la casa ducal Graupner, que se ha enriquecido enormemente y ha aumentado su influencia gracias a los inventos de Lady Remilia. Si Lady Remilia es perdonada y readmitida en la familia real más tarde, todos sus talentos, que oficialmente se separaron de la casa ducal, podrán ser monopolizados por la realeza. La intención del país está involucrada incluso en la situación actual de desheredación. En ese caso, el duque Graupner, de quien se dice que es un don nadie con aires de grandeza que no corresponden a su posición, habría sido manipulado y habría desechado cruelmente a la gallina de los huevos de oro. Sin embargo, si las opiniones de ambas partes difieren tanto, es seguro que una de ellas está mintiendo deliberadamente. Si todas las pruebas que menciona David fueran ciertas, pero, por la personalidad que ha mostrado hasta ahora, no me parece que Lady Remilia fuera tan obstinada. David dice, probablemente no se dio cuenta de que ese acoso era ilegal, pero se volvería tan estúpida, aunque estuviera cegada por el amor. Además, las pruebas, sí, hay demasiadas pruebas y testigos. Si realmente hubiera hecho algo tan estúpido como para hacer un crimen, significaría que Lady Remilia era tan tonta como para dejar tantas pruebas y testigos. Mientras escuchaba, me convencí. David dice, la doncella estelar no pronunció palabras que culparan directamente a Lady Remilia, fue un hecho que descubrimos nosotros, que notamos que algo andaba mal, pero al analizar la historia con calma, parecía una manipulación descarada. Yo, desde mis días de estudiante, tenía muchas fans femeninas. Probablemente más que cualquier otro caballero, incluyendo a los hombres. Supongo que era por mi altura, mi rostro andrógino y mi papel conveniente de príncipe. Aunque algunas damas de bajo rango y sin prometido aún podían gritar de emoción, las mujeres nobles de alto rango no podían hacerlo con los hombres. En ese sentido, como yo era mujer, sus padres aceptaban con tranquilidad que siguieran a la caballera. Yo misma, aunque mantenía una línea de respeto por el rango, me relacionaba con mis compañeros de clase, juniors y seniors de la academia, pero entre ellos, algunas damas se obsesionaban con ese sustituto del romance y se enamoraban de mí de verdad. En esos casos, me disculpaba sinceramente y las rechazaba, esforzándome por volver a ser buenas amigas, pero a veces surgían problemas entre mis propias fans. Algunas intimidaban a otras chicas, o a las que eran nuevas fans les decían, eres nueva y ya te crees mucho, rodeándolas en grupo. Y, sobre todo, las que me delataban.
No es que me acusaran abiertamente, porque habían sido educadas como mujeres nobles, pero su forma de actuar era muy insidiosa. De forma indirecta, con palabras ambiguas, decían, como amiga de la misma señora Sfir, quería ser amiga de ella, pero parece que no le caigo bien, qué triste. Después, cuando yo preguntaba, ¿por qué piensa eso? O, ¿qué pasó?, continuaban con, quizás me equivoque. Aunque se esperaba que yo fuera el príncipe, en realidad había recibido educación como mujer noble, así que no me dejaba engañar fácilmente por esas cosas. No, no es extraño, incluso considerando la diferencia en la educación entre hombres y mujeres. Parece simple, pero se suponía que este tipo también había recibido educación como posible asistente del próximo rey. Sin embargo, ese día, incapaz de escuchar más insultos hacia Lady Remilia, me retiré temprano. Incapaz de aceptar la verdad de este asunto, comencé mi propia investigación. Aunque no era oficial, no podía hacerlo abiertamente, ya que significaría oponerse a la decisión de la familia real, del príncipe heredero. Si me preguntaran algo, diría, que la persona que se decía que sería la futura reina hizo algo así, y se sorprendió, por lo que se excusó diciendo que solo había preguntado un poco a su alrededor. Tuve la suerte de que entre los estudiantes que eran testigos se encontraban varias de mis fans. También había una hija de un noble de alto rango que siempre iba acompañada de sus damas de compañía, pero como yo era mujer, accedieron a dejarme a solas sin ninguna sospecha, y cuando les rogué sinceramente, después de dudar, me contaron la verdad diciendo, solo se lo contaré a Lady Sfir. Para resumir, los diversos crímenes que se decía que Lady Remilia había cometido contra la doncella estelar eran fabricaciones. Pude escuchar la verdad de 3 personas, pero el único punto en común era que eran mis fans, y como sus títulos, facciones familiares y los incidentes que testificaron eran todos diferentes, no era posible que la doncella estelar simplemente deseara un falso testimonio. Aunque no eran palabras que pidieran directamente, sino que insinuaban, todas dijeron lo mismo de una manera que me hizo pensar, si quieres, yo podría. Sus argumentos eran comunes. Era bien sabido lo lamentable que era la doncella estelar al ser tratada con dureza por Lady Remilia, había oído que había muchas otras pruebas y testigos, yo también quería ayudarla. Las cosas que se les pidieron fueron variadas. Cuando le hablé a la doncella estelar que lloraba en un lugar apartado del patio, me dijo, Lady Graupner. Todavía me quiere, no, disculpe, confundiéndome con otra persona. Cuando le pregunté qué había pasado, me contó que la hija del duque Graupner la había llamado y la había insultado. Para la doncella estelar, que temía que todavía estuviera cerca, hice que mi dama de compañía revisara los alrededores, y yo la consolé mientras derramaba lágrimas. Ciertamente, en este caso, había una carta con el sello de agua de la casa Graupner que convocaba a la doncella estelar a ese lugar ese día, el testimonio de un estudiante común que había escuchado a una mujer gritarle a alguien en el patio a esa hora con insultos insoportables, y además, el testimonio de los guardias y damas de compañía que habían sido instruidos para dejarla sola, y habían esperado cerca del patio justo antes. Además, este estudiante, que decía ser mi fan, me contó en secreto que su dama de compañía había dado un falso testimonio diciendo, me pareció ver a una hermosa mujer rubia a lo lejos, aunque no supe quién era. Quería ayudar a la doncella estelar, y su propia dama de compañía, que apoyaba su esfuerzo valiente desde que era plebeya, también sentía compasión, y así fue. Allí, también vi celos hacia Lady Remilia, a quien llamaban la dama perfecta. Era un subconsciente que quería pensar, esa persona también era un ser humano común que podía hacer cosas estúpidas por celos. Considerándolo todo, la evidencia circunstancial apuntaba a Lady Remilia insultando a la doncella estelar. Era realmente ingenioso, cada falso testimonio era pequeño y la culpa era difícil de generar. No se podía acusar de mentira solo por haber visto a una mujer rubia, e incluso si se descubría, era muy probable que no se pudiera procesar solo por eso. Ella, para la doncella estelar que temía que la voz de una o 2 personas sería silenciada bajo el nombre de la casa del duque Graupner, así que no tengo intención de hacer público el asunto, fue la primera en proporcionar información al príncipe heredero que había iniciado la investigación. Incluyendo un poco de falsedad. Aunque mi testimonio no era necesario, había muchas otras pruebas, era mejor ponerse del lado de la doncella estelar que de la hija del duque Graupner, quien perdió su compromiso por hacer tal cosa,
y sobre todo, el príncipe heredero dictaminó que la señorita Graupner había cometido un crimen, y parecía que sentía culpa por el falso testimonio, confesándome su pecado mientras se excusaba a sí misma. Basándome en este registro de investigación único, propuse una nueva investigación. Varios testigos, extraídos casi al azar, admitieron haber dado falso testimonio. Era necesario revisar a todos. Esto no era acoso entre estudiantes, sino un claro acto criminal para desacreditar a la prometida del príncipe heredero, por lo que esta vez debería presentarse formalmente un caso y las autoridades públicas deberían investigarlo. Sin embargo, mi opinión fue ignorada. La reputación de la familia real, la preocupación de la familia real de que el príncipe heredero, que era más popular entre la gente común, se volviera aún más difícil de manejar, las facciones enemigas que querían debilitar el poder de la casa del duque Graupner, la casa del duque Graupner que quería ganar más dinero con la aplicación militar de los inventos de la señorita Graupner pero no pudo porque Lady Remilia, la titular de la patente, se negó rotundamente, perdiendo así enormes ganancias adicionales. Todo esto era conveniente para todos los que la rodeaban. Esa condena ya había ocurrido. No había forma de revertirla, me dijeron. Cuando pedí presentar formalmente una petición sobre un falso testimonio tan obvio, mi padre me golpeó. También me advirtió que no hiciera nada más innecesario, y, mi madre, que nunca había hecho nada parecido a una familia y siempre estaba pendiente del estado de ánimo de mi padre, y mi hermano, que era una réplica de mi padre. No había amor familiar, pero yo pensaba que mi padre era una persona respetable como caballero. Que por su propia seguridad, a sabiendas, pasara por alto el mal. Desde entonces, consideré la opción de renunciar a mi título nobiliario. Mi prometido, que estaba inmerso en la fantasía de que Lady Remilia hirió a la doncella estelar por celos, porque nos quería mucho, así de importante era para ella, no escuchaba nada de lo que yo decía. El príncipe heredero y los demás, que también querían creer que los celos de Lady Remilia existían, porque era amada, aceptaron la historia que les convenía y dijeron que no hacer del incidente un caso formal fue un acto de clemencia, y los adultos incompetentes que los rodeaban, que juzgaron las pruebas y los testimonios solo en papel sin investigar adecuadamente. Mi propia seguridad era lo más importante, y mi familia, que había perdido el corazón de un caballero y valoraba más la reputación que la justicia. Lo abandonaré todo. Cabalgué hacia el territorio que se decía que Lady Remilia había recibido. Los guardias que habían acompañado a la reina en sus viajes diplomáticos durante varios meses habían recibido un largo permiso, y yo lo aproveché al máximo. Cuando llegué a mi destino, me quedé completamente asombrada. Esto era realmente como un exilio a una isla para un criminal, pensé. Según David, el príncipe heredero tenía la intención de hacerla reflexionar y, después de que madurara adecuadamente, volver a aceptarla como prometida, pero no sería imposible lograr resultados que llegaran a la capital aquí. Lady Remilia, en su estado anterior, podría haber utilizado su dinero y sus contactos para desarrollar el lugar y comprar resultados, pero se dice que cuando fue desheredada, la casa ducal le quitó todos sus bienes personales. Escuché que era para compensar los gastos de su crianza hasta entonces y las pérdidas incurridas por la ruptura del compromiso con la familia real. Sin embargo, la casa Graupner ya debería haber ganado mucho dinero con los inventos de Lady Remilia, así que todo eso debe haber sido una excusa. La mansión del señor, que visité primero, era una casa humilde que, aunque era la antigua, no parecía en absoluto la residencia de la hija de un duque. A diferencia de las otras casas semiderruidas que se veían aquí y allá, era la única casa de 2 pisos y, aunque estaba vieja, por lo que se veía, no tenía agujeros en las paredes ni en el techo. Había oído en los pueblos y aldeas por los que pasé que había despedido a todos los sirvientes que iban y venían. Me preguntaba cómo vivía. Las mujeres del campo, a quienes se les había pagado una cantidad suficiente y se les había pedido disculpas por haber sido despedidas sin previo aviso, diciendo con pocas palabras, no quiero involucrarlas, sentían mitad compasión y mitad precaución por si los conflictos entre nobles se extendían. Esta primera visita resultó infructuosa. Un hombre que pasaba me dijo amablemente que Lady Remilia no estaba en casa, mientras yo estaba de pie frente a la casa con los brazos cruzados, pensativa. Quizás el señor de la aldea rural no le gustaba y había dejado su nombre aquí para vivir una vida cómoda en otra ciudad.
Me arrepentí profundamente en mi corazón por haber pensado eso. Al parecer, Lady Remilia, a quien no se le había dado suficiente dinero para construir la aldea, estaba ganando dinero como aventurera para financiar las operaciones. Invitada a la casa del hombre que decía ser el alcalde interino, me sirvieron un té amargo hecho con hierbas medicinales de la zona y me impresionó lo que me contó. Había considerado la posibilidad de que estuviera en shock y se hubiera encerrado, pero ¿qué? El desarrollo de los acontecimientos, que superó mis expectativas en el buen sentido, me llevó a preguntar a los pocos colonos que se habían asentado en la aldea. Todos ellos parecían haber vivido en la pobreza extrema en los barrios marginales de la capital. La mayoría eran niños, y contaron que en ese momento se habían arriesgado a aceptar la invitación para asentarse, pensando, si nos quedamos aquí, moriremos o no podremos vivir una vida decente. Todos seguían delgados y con aspecto poco saludable, pero sus ojos brillaban. En esta aldea sin nada, aunque parecía incómoda, nadie tenía una expresión de infelicidad. Una vez más, me convencí de que mi deducción no era errónea. Cuando me enteré de que Lady Remilia había regresado a la aldea y fui a decirle, si quieres, me gustaría ayudarte, me rechazó suavemente y me quedé desconcertada. No me lo esperaba en absoluto. Aquí hay vigilancia del castillo, así que si te involucras conmigo, tú también serás infeliz. Ya veo. Revisé mi evaluación de Lady Remilia al alza. Ella misma debe saber mejor que nadie que es inocente. Pensé que se alegraría de que yo apareciera y pensaría, tengo una aliada, pero se preocupó por mí. Aunque estas palabras fueron el detonante, después de observar el comportamiento de Lady Remilia durante un tiempo mientras acampaba, me decidí a renunciar a mi estatus de caballero real y de noble. No fue porque escuché que había acogido a niños huérfanos y los había traído. Fue por su figura valiente, enseñando directamente a esas personas a trabajar y tratando de construir la aldea juntos, cultivando los campos con los aldeanos, e incluso sufriendo heridas para ganar dinero para el funcionamiento de la aldea, pero si un niño pequeño se enfermaba, ella misma lo cuidaba. Y todo esto sin hacer que los aldeanos se sintieran obligados, con una hermosa sonrisa que mostraba una actitud de, es lo que hay que hacer. De ahora en adelante, quiero vivir como caballero de Lady Remilia, no, de Lady Remilia. Mis acciones fueron rápidas cuando regresé a la capital después de agotar mis vacaciones. Presenté los documentos para renunciar a mi título nobiliario en el tribunal, y rompí mi compromiso con la casa de David y mis lazos familiares. Esto causaría algunos problemas, pero mi decisión no cambiaría. Aunque tengo obligaciones que cumplir como noble, ya he contribuido lo suficiente como caballero. Más bien, la actuación del año pasado en el Fuerte Sefer ya me habría dado suficiente. Así, sin nada que me detuviera, me convertí en una simple esfera. Lo único que podría decirse que lamento es Rudy, el costoso caballo de guerra que dejé en casa de mis padres. Si hubiera podido, me hubiera gustado seguir caminando con ella, pero ella no es mi propiedad personal, sino la de la familia. No tengo los bienes personales para comprarla. Dejé todo el equipo que compré a nombre de mi familia, así que me sentí mucho más ligera. Mientras usaba los ahorros que hice como estudiante para prepararme para un nuevo comienzo como aventurera, recordé las palabras del niño que conocí en el pueblo. El niño dijo que no podía decir nada más que gracias a Lady Remilia. Una persona que se esfuerza tanto por hacer feliz a la gente no podría haber causado un incidente así. Puede que haya quienes digan que es una actuación para hacer creer que es inocente, pero no se puede actuar como un santo durante tanto tiempo. Me sentía impaciente, con ganas de salir corriendo por el camino hacia el pueblo. Entonces, me gustaría empezar como amigas, encantada de conocerte, Esfera. Cuando volví a visitar el pueblo y le dije a Lady Remilia que quería servirle, ella se sorprendió con una cara adorable y luego, con un poco de vacilación, sonrió tímidamente. Esto es el comienzo perfecto, hermoso e ideal de una princesa y una caballero. No me equivoqué al intentar jurarte lealtad. Involuntariamente me llevé la mano al pecho y miré al cielo. En ese momento, juré firmemente que me convertiría en la caballero de Lady Remilia, de esta princesa con el corazón roto.